Esta es la reflexión de Génesis capítulo 50, la conclusión al libro primero de Moisés. Y voy a centrarme en algunos versículos. Comenzaré por leer el versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Aquí nosotros podemos notar que ellos temían que José se volviera contra ellos después de la muerte de Jacob. Conociendo la naturaleza humana, pues sabemos que no era algo infundado, sino que ellos sabían que podía ser posible, pero reconocen que todo lo que ellos habían hecho pues estaba mal. A ellos lo que les preocupaba era que José realizara pues la justa venganza, por decirlo de alguna manera. Y esta historia nos muestra que ellos pues obviamente estaban inventando que su papá les había dicho eso, porque no hay registro de que haya sido así. Ellos no sentían que tuvieran el derecho moral para pedirle a José misericordia, porque sabían todo el mal que le habían hecho. Y lo ponen como una solicitud de clemencia en la boca de su honorable padre que estaba muerto. Vemos que José se pone a llorar, probablemente porque sus hermanos pensaban mal de él, a pesar de cómo él se había portado con ellos, pues lo creían capaz de hacer esto. Y respaldan su petición mostrando la humildad al decirle: pues aquí estamos como tus siervos. Esto realmente lo que nos muestra es que José estaba aplicando lo que significa el perdón. El perdón es un acto de nuestra voluntad y significa dejar en completa libertad, que es lo que estaba haciendo con sus hermanos. También es soltar la ofensa que nos hizo daño, y también lo estaba haciendo. Cancelar la deuda pendiente, que también lo estaba haciendo José. Abandonar todo deseo de venganza y renunciar al derecho de venganza, liberando así del pago al acreedor. Entonces, José estaba llevando a cabo lo que significa, ¿no?, el perdón. Él fue el primero en comprender que él no estaba en lugar de Dios, pues su respuesta es: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios lo cambió en mi bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues no tengan miedo. Yo sustentaré a vuestros hijos y a ustedes. Y así él los consoló y habló a su corazón. Entonces José sabe que no era su trabajo darles el castigo merecido a sus hermanos, y que si Dios decidía hacerlo, él no iba a ser el instrumento para eso. Entonces, desde una perspectiva humana, José tenía el derecho y la posibilidad de darles el castigo merecido, pero él sabía que él no era Dios. Él tenía bien escrito en su corazón lo que nos dice la palabra, cuando dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, José está diciendo: aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo cambió a mi bien. Él no está idealizando a sus hermanos. Les dice claramente: ustedes pensaron hacerme mal. Y a pesar de que eso era cierto, no era la verdad más grande. La verdad más grande es que Dios lo cambió para su bien. Cada uno de nosotros como cristianos debemos de ser capaces de ver en nuestra vida la absoluta mano de Dios, sin importar el mal que los hombres puedan hacernos. Dios lo puede usar para bien. Y José tenía Romanos 8:28 escrito en su corazón.
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tristemente nosotros, aunque tenemos la palabra escrita, en papel no la tenemos escrita a veces en nuestro corazón. Y en última instancia nuestra vida no está en manos de los hombres, sino en las manos de Dios que gobierna todas las cosas para su gloria. Nosotros debemos de entender que a veces, aunque no entendamos todas las cosas, debemos de confiar en la soberanía de Dios. Debemos de aprender a confiar en Él y cómo Dios aún la peor tragedia la puede transformar en gloria. Lo podemos ver en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que aunque un viernes Él estaba siendo crucificado, el domingo Él estaba resucitado, dando esa gloria y honra. Y precisamente estaba apareciendo el viernes como el Cordero que fue entregado, pero sale el domingo como ese león resucitado, ese león que viene para darnos salvación. Vemos también que el propósito principal o inmediato de esta situación es que él había pasado todo eso para darle vida a una familia. Cuando nosotros no entendemos los planes de Dios, todo lo vamos a ver para mal. Pero ahora vamos a echarle un vistazo a la vida de José y veamos cómo todo fue embonando para bien. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido a los madianitas, nunca hubiera ido a Egipto. Si no hubiera ido a Egipto, no podía haber estado como el siervo de Potifar. Si no hubiera sido vendido a Potifar, nunca hubiese sido falsamente acusado por su esposa de violación. Pero si no lo hubieran acusado de violación, él no hubiera estado en la cárcel y no hubiese conocido al copero y al panadero, ni hubiera podido interpretar sus sueños. Si él no hubiera podido interpretar los sueños, tampoco interpretaría los sueños de Faraón. Y si no hubiera interpretado los sueños de Faraón, jamás hubiese estado como el segundo de Faraón. Si no hubiese estado como segundo de Faraón, no hubiese podido administrar los bienes para los tiempos de las vacas gordas, que dieron esa salvación a toda una nación. Ellos hubieran muerto en la hambruna. Y si ellos hubieran muerto en la hambruna, entonces el Mesías no hubiese venido, porque no hubiera venido de una familia de muertos. Si Jesús no hubiera venido, entonces estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces debemos de estar siempre muy agradecidos por el grande y sabio plan de Dios, que siempre es mucho mejor para nosotros. Así como José está mostrando esa misericordia y ese favor, así nosotros debemos demostrarlo con aquellos que nos hacen daño de alguna manera. Algo que Dios me ha enseñado a través de este tiempo en el ministerio es que Él utiliza a cualquier persona y podemos nosotros aprender a sacar provecho aún de la peor herida que te pueden causar. Un ejemplo que puedo dar de mi vida personal es cuando empezamos en el ministerio, mi esposo y yo, él tuvo que ir a trabajar fuera, así que en la semana estaba yo al frente y él llegaba solamente el fin de semana. Entonces hicieron una junta los líderes que estaban dentro de la iglesia y en mi cara me dijeron, pues es que no te queremos a ti, queremos a tu esposo. Eso para mí fue muy doloroso, me llevó a la lona y detuvo mi ministerio por mucho tiempo. Podría decirse que casi un año estuve ahí. Pero en ese año el Señor me fue enseñando que Él utiliza distintos instrumentos para perfeccionar a sus santos. Usted y yo somos la fachada que el hombre ve acerca de Cristo. Y así como en el tabernáculo la fachada era blanco lino, de un blanco de lino retorcido, ese tipo de piel
debía de peinarse con un peine de filosos dientes hasta que pudiera ser verdaderamente fino. Y hay ocasiones que personas vienen a nosotros para peinarnos, pero es con el fin de hacernos ese lino fino, para que nosotros podamos mostrar la fachada o la imagen de Cristo aquí en la tierra. Y eso es a través de esas personas que a veces nosotros nos quedamos odiando, nos llenamos de amargura en nuestro corazón y no entendemos que son instrumentos que Dios mismo utiliza para nuestro bien. Cuando yo entendí eso, dejé de guardar rencor y resentimiento por aquellos que eran parte de mi vida y que entendí que todas las personas que nos rodean, nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo, son personas que Dios va a utilizar para la edificación de cada uno de nosotros. Y que aunque en ocasiones nos lastimen o sintamos doloroso aquello que ellos aplican en nuestra vida, aquellas heridas, o nosotros las tomamos de esa manera como heridas, pero que realmente a veces vienen a peinarnos, porque esto vino a transformar mi carácter y a mostrarme que mi Dios me quiere perfecta y que Él va a utilizar lo que esté ahí a mi alrededor para perfeccionarme, para edificarme. Cuando yo entiendo esto, entonces puedo amar el instrumento que Dios está utilizando y puedo entender que Dios me quiere perfecta. José entendió perfectamente eso. José entendió que ese peine que Dios utilizó fueron sus mismos hermanos, que aquellos que quizá vinieron y que trataron de hacerle daño, lo único que hicieron fue hacerlo un lino limpio, fino, retorcido, perfecto para hacer la fachada y para ser aquel que iba a tener el carácter suficiente para poder salvar a toda una nación. En José podemos ver no solamente a un hombre que fue herido, lastimado, sino a un hombre transformado, a un hombre perfeccionado por Dios y a un hombre de fe, que tenía la fe suficiente para poder hablar de la salida del pueblo de Israel, mencionando que aún él confiaba en las promesas de Dios. Porque dice Hebreos 11, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hebreos 11:22. Esto es fe, porque confiaba en las promesas de Dios para su pueblo. Sabía dónde pertenecía el pueblo de Dios, miró hacia el futuro y proclamó la fidelidad de las promesas de Dios de cualquier manera posible, incluso a través de un hombre muerto, porque sabemos que José no fue enterrado, sino que dice que dejaron ahí su ataúd hasta que fuera enterrado en la tierra de Canaán, en la tierra de la promesa, que se cumplió 400 años más tarde, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y esta orden demostró que el corazón de José se encontraba en la tierra prometida. Demostró que él era un hombre de fe, que confiaba en que cosas que aún no veía, él podía creerlas porque Dios lo había prometido. Durante todo ese tiempo, si un niño de Israel veía el ataúd de José, podía preguntar ¿por qué está ahí? Y entonces podrían dar testimonio, diciendo porque el gran José no quería ser enterrado en Egipto, sino que en la tierra prometida donde Dios algún día nos llevará. Algunas de las promesas de Dios pueden tardar mucho tiempo según nosotros, según nuestra vista, para cumplirse, y tenemos que perseverar en la confianza en Dios. Podemos creer que Él lo hará. José murió esperando el desarrollo del plan de redención de Dios, y ahí es donde termina este libro de Génesis. El libro de los comienzos concluye esperando la continuación del eterno, amoroso y sabio plan de Dios para su pueblo escogido. Medítalo, cuídate mucho y que Dios te bendiga.